Pastores, amados amigos, preciosa iglesia del Cordero. Soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo para con el cuerpo de Cristo en enseñar y compartir con ustedes lo que el Señor directamente me guía para compartirles. Y quiero hablarles, quizá en este y otro tema, acerca de la obra perfecta de Dios. Y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias por esta vida maravillosa que tú nos has confiado y entregado. Gracias, Señor, por las dificultades, por las pruebas que aparecen en nuestro camino día a día. Gracias, Señor, porque estamos en ese proceso maravilloso en el cual tú estás educando nuestro entendimiento. Y por supuesto, renovando nuestra mente. Te damos gracias en esta hora, querido Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Todos hoy son bienvenidos. En este tema maravilloso vamos a contestar inicialmente una pregunta. ¿Qué es la obra de Dios? Y aquí vale la pena recordar que antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, entregó un mandamiento, un encargo, una responsabilidad a su amada iglesia. Un mandato perfectamente claro. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20? Donde la palabra de Dios dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, dice el final de Mateo. Aquí entonces encontramos el propósito de Dios para su iglesia, que además del bautismo, le enseña que la iglesia ha sido puesta sobre la tierra para hacer discípulos, con la misión de enseñarles todas las cosas, note bien, todas las cosas. Y el apóstol Pablo definitivamente entregó el resto de su vida, luego de su conversión, a cumplir con esta misión. Y él hace referencia a esta verdad en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20. Hechos 20, 20. Dice la palabra de Dios: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Note bien, no vamos a leer todo el pasaje, solo este texto, donde Pablo dice que su misión era enseñarle a los santos algo que fuera siempre útil, y que no rehuyó anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. En el versículo 27 del mismo pasaje dice la palabra de Dios: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto verdaderamente es algo maravilloso, pues Pablo
entendió perfectamente la comisión que Jesús le había dado a su iglesia. Sin embargo, Pablo mismo, refiriéndose a sí mismo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, el versículo 12 al 14, dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Verso 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay mucho que decir y estaremos mirándolo en el desarrollo del tema. Pero 2 Corintios, capítulo 6, el versículo 1, también dice lo siguiente: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Lo primero que tenemos que entender, amados, es que Dios tiene su obra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Esa obra es de Dios en Cristo y no es nuestra obra, no es la tuya, no es la mía, no es la obra de ninguna misión u organización humana, como hoy en día muchos pretenden hacerlo, ni la de ningún grupo en específico. Y voy a explicarlo para que me entiendan. La obra de Dios es la obra de Dios. Y uno recuerda Génesis capítulo 1, donde nos dice que Dios trabajó y que luego descansó. En el principio, Dios creó la luz, las criaturas vivas, al hombre y todo lo demás. Nadie sino Él pudo hacer esta obra maravillosa de la creación que tú y yo hoy disfrutamos. Y hoy también Dios tiene su trabajo, que no es el nuestro como humanos, y que ningún hombre puede realizar en sus propias fuerzas. La obra de Dios solo puede hacerla Dios mismo. Cuanto antes nos demos cuenta de esta preciosa verdad, va a ser mucho mejor. Porque lo que esto quiere decirnos es que toda obra humana, que los pensamientos del hombre, que los métodos del hombre, que el celo, que la dedicación, que los esfuerzos y las actividades humanas no caben en lo que Dios está obrando. El hombre no puede participar de la obra de Dios hoy, así como tampoco pudo participar de la creación en el comienzo de todas las cosas. En Filipenses Pablo dice: sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y aquí hay una enseñanza extraordinaria. Lo que nos dice es que el Señor Jesús tiene un propósito especial y específico al echar mano de cada uno de nosotros, al asirnos a cada uno de nosotros. Y lo que queremos conseguir, obviamente, es justamente entender y realizar ese propósito específico de Dios en nosotros. Él tiene un propósito. Y ese propósito es entonces conseguir, como leímos en uno de los textos, que nosotros nos convirtamos en colaboradores juntamente con Él. Con Él, que es el único que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Sé que no es fácil de explicar, pero me van a entender.
Porque sin embargo, a pesar de todo, hay algo todavía cierto. Y es que no podemos hacer nosotros la obra de Dios, puesto que es total y absolutamente su obra. Él es el soberano de su obra. Aunque también en un sentido, si somos colaboradores con Él. Y aquí vamos a entender el meollo de lo que quiero explicarles. Así que por un lado, debemos reconocer y darnos cuenta de que no podemos tocar la obra de Dios, ni aún con el dedo meñique. Y por otro, entender que Él nos ha sido hacia Él, nos ha llamado a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo universal de Cristo para ser colaboradores junto a Él. Para eso es que Él ha echado mano de ti y de mí. Esto me enseña que el Señor tiene un propósito específico en la salvación y un propósito claro y definido a la hora de salvarnos, el cual es conseguir que tú y yo seamos colaboradores suyos en su propósito eterno, en su obra. Definamos qué es la obra de Dios. Y Efesios lo aclara mejor que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. Así que yo les invito para que vayamos a la carta de los Efesios y veamos el versículo 4 del capítulo 2. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, encontramos algo extraordinario y maravilloso. Pues el capítulo 1, el verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo nos escogió antes de la fundación del mundo para convertirnos después de la cruz y en el tiempo que tú y yo hoy estamos viviendo en colaboradores suyos, sino que Efesios 1:9 agrega: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que nos escogió antes de la fundación del mundo, para mostrar las riquezas en el tiempo en que tú y yo hoy nos encontramos y estamos viviendo. Pero nos equipó, porque dice el verso, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de lo que Él, dice el texto, se ha propuesto hacer en sí mismo. En muchas de las reuniones de las congregaciones, muchas veces tenemos a menudo personas que se levantan para decir lo que ellos piensan. Ojalá puedan entenderme. Muchos se levantan y no hablan en el espíritu, sino que en muchos casos controvierten, están fuera de onda y tratan de dar su propia opinión acerca de alguna palabra específica, de alguna verdad escrita en la palabra de Dios. Muchas veces lo que muchos dicen desde un púlpito es de poco o de ningún valor para los santos. Pero hemos de entender que en la nueva creación de Dios,
en el reino de Dios, tal como Él lo ha diseñado, según su beneplácito, no hay nada que no concuerde. Todo en este reino es coherente y es perfecto. ¿Por qué? Porque todo es para el Hijo. Todo proviene de Cristo. Y todo lo que se hace vuelve a Cristo. No hay nada que esté fuera de Él. Porque Dios lo ha incluido todo en Cristo. Así dice Colosenses 1:16. Por favor, leámoslo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que todo está en una perfecta armonía en el plan eterno de Dios. Y Dios hará que todo elemento de su creación llegue a entender y alcanzar este nivel para que ocupe su puesto en armonía. Es obvio, amados, que ni tú ni yo podemos lograr esto. Es Dios quien lo está haciendo todo. Es Dios quien lo hará todo. Es Dios quien lo hace todo. Y nosotros simplemente somos sus colaboradores, sus instrumentos, predestinados y conocidos por Él desde antes de la fundación del mundo y llamados en el tiempo perfecto del plan eterno de Dios para que pudiéramos colaborar con Él en el extendimiento de su reino perfecto. Podríamos hacernos una pregunta, entonces, ¿quién es el colaborador de Dios? El colaborador de Dios es la iglesia. En los dos versículos citados anteriormente, entrevemos que hay dos eternidades. Mire, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, a esa parte la llamamos la eternidad pasada de Dios. Y en Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la eternidad presente, después de la cruz y lo que tú y yo hoy estamos disfrutando. Así que el medio por el cual se desarrolla y se completará el propósito de Dios para la nueva creación es el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo, todos lo sabemos, es su iglesia y sirve para contener a Cristo. Cristo habita en su cuerpo universal, que es la iglesia, lo mismo que habita individualmente en cada uno de nosotros como miembros de su cuerpo. Entonces vuelve a surgir una pregunta interesante. ¿Quién precisamente es un colaborador de Dios? Y aquí la respuesta parece sonar un poco dura, pero no es alguien que quiera trabajar para Dios. No es alguien que ve un vacío o una carencia e intenta llenarla y remediarla. No es tampoco alguien que está ayudando a los demás a ser salvos, sino que el colaborador de Dios es alguien que solamente puede hacer lo que Dios le dice que haga, como predestinado para cumplir con Él su propósito eterno. Podríamos decirlo más claramente, un colaborador no hace nada más que cumplir con el destino eterno para el cual fue escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Si nosotros vemos esta verdad, el propósito por el cual Cristo Jesús echó mano de nosotros, entenderemos que toda labor que nosotros hayamos podido hacer antes quedó completamente anulada, y que todo lo que tú y yo hagamos por nosotros mismos va a ser completamente inútil. El propósito de Dios es mostrar a su Hijo en todo. Es revelarnos a su Hijo para que lo veamos y lo disfrutemos, como leímos, de esas sobreabundantes riquezas de gracia en su benignidad que Él preparó para nosotros en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito eterno de Dios. Es aquí donde entonces uno debe preguntarse, ¿es este el objetivo de Dios, lo que yo estoy realizando ahora? Si su obra no alcanza este objetivo que Dios planeó hacer a través de ti o de mí, entonces no somos colaboradores de Dios. Estamos haciendo todo por nuestro propio gusto, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia opinión. Y puede que te estés preguntando ahora, ¿cómo sabré que estoy colaborando con Dios? Y la respuesta es muy fácil y muy sencilla. Pastor, líder, apóstol, predicador, cualquiera que sea el cargo que tú estés ocupando en el cuerpo universal de Cristo, hazte esta pregunta. ¿Estás plenamente satisfecho con lo que estás haciendo? Porque si no satisfaces el corazón de Dios, el tuyo tampoco estará nunca satisfecho. Aquí, amados, quiero que entendamos que no se trata de comparar nuestro trabajo con el de otros o con lo que otro está haciendo. De lo que se trata es averiguar personalmente si lo que yo estoy haciendo es bueno y preguntarme si lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo yo o lo está haciendo Dios por medio de mí como su colaborador. Debemos preguntarnos, ¿esto que hago es bueno ante la vista de Dios? ¿Es aceptable a Dios? Y si tenemos el testimonio en nuestro espíritu de que lo que hacemos procede de Él, de que está en concordancia con su propósito eterno, entonces yo estoy plenamente convencido de que soy uno de sus colaboradores. Igual tú, mi amado hermano. Recordemos que Pablo declaró, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Como miembros del cuerpo universal de Cristo, fuimos asidos por Cristo con un propósito. Y es el propósito de que nos convirtiéramos en colaboradores suyos. Esto me enseña a no mirar a mi alrededor para criticar a los demás, ni siquiera para preguntarme si los demás están equivocados y pensar entonces que solo nosotros o solo yo tenemos la razón y la verdad. Eso no tiene ningún sentido y es sumamente dañino para el cuerpo de Cristo. Aquí honestamente no nos importa lo que hagan los demás. De lo que tenemos que estar plenamente convencidos y seguros es de que lo que nosotros mismos estamos haciendo es suficiente para, como dice el texto, seguir a lo que está adelante, para poder conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que por lo que vemos en todo lo que estamos hablando, es un llamamiento individual. Tú y yo, mis amados,
como colaboradores de Cristo. Yo en especial, amados, siento mucho temor al compartir estas cosas. Lucho para saber que lo que voy a compartir con ustedes venga directamente del corazón de Dios, que no sea mi razonamiento, mi argumento. Pues muchos predicadores muchas veces usan cualquier texto y de un texto sacan una enseñanza y un pretexto para ocupar al pueblo en algo. Pero amados pastores, amados predicadores, tú antes de hablarle a la iglesia de Cristo debes de concientizarte si eres tú el que vas a hablar o si es Cristo el que va a hablar a través de ti. Que si el tema que vas a trazar en cualquiera de las reuniones de una congregación local proviene de tu intelecto, de tu deseo, de lo que a mí me parece, o si proviene directamente del Señor de la obra, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, pues todo lo que tú y yo hagamos es de ningún valor si no es hecho por Él a través de nosotros, como sus instrumentos, como sus colaboradores. Para muchos es muy fácil inventar programas y tareas y ocupar a la iglesia en muchas cosas. Pero como vimos desde el principio, el propósito de Dios es claro en Cristo. Es que tú y yo le enseñemos al pueblo todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Todas las verdades que están escondidas en este libro maravilloso que es su palabra. Y al hacerlo con coherencia, con inteligencia, con sabiduría, porque no somos nosotros los que lo hacemos. Es Dios en Cristo, a través del Espíritu Santo, que habita en tu espíritu y en el mío, quien hace la tarea. Y nosotros solamente somos sus colaboradores. Que ojalá el Señor nos permita tener esto perfectamente claro. De ahí, mis amados, que en el próximo tema responderemos la pregunta entonces, ¿qué es la iglesia? Hay muchas definiciones, muchas cosas por decir. Pero no que es la iglesia a través de nuestros ojos humanos y de nuestra meditación personal o de nuestra propia idea que podemos hacernos, sino que es la iglesia a la luz de los ojos de Dios. Pues Dios es el todo y en todos, y todo lo que tú y yo hagamos tiene que ser hecho por Él en nosotros, para gloria de su nombre y para que haya un fruto real de lo que el Señor nos llamó a hacer individualmente a cada uno de nosotros en su cuerpo precioso, de muchos miembros, que es su iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, sé que esto es muy complejo de explicar, pero sí que el Espíritu Santo nos está asistiendo en este momento para que se abran los ojos de nuestro entendimiento y para que podamos comprender esta verdad poderosa, profunda y maravillosa de entender que la obra es tuya. Que muchas veces líderes se paran frente a una iglesia para decir, mi iglesia, o esta es mi iglesia. No, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios, la iglesia es la desposada de Cristo y le pertenece enteramente. Por tanto, cuando nos dirigimos a la congregación de Dios, debemos de hacerlo con sumo respeto, con sumo cuidado, para evitar que sea nuestra carne, nuestras ideas y nuestros pensamientos los que llevan adelante la obra que no nos pertenece. La obra es tuya, Dios amado, y nosotros fuimos asidos por ti solamente para que fuéramos tus colaboradores. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, nos vemos en el próximo tema. Y espero que el Señor
les ayude a rumiar lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir, para que podamos vivirlo y podamos aplicarlo en nuestra vida diaria y para que entendamos la enorme responsabilidad que tenemos como colaboradores de Dios en su reino eterno. Que el Señor les continúe bendiciendo.